Saludos, salud y bendiciones en esta tarde tan hermosa, tan llena de gracia y bendición en este día domingo. Les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Abel Coto, del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta ocasión, con el compromiso de siempre de predicar la palabra del Señor, comprometido con Dios y con la iglesia. Vamos a titular el mensaje de esta tarde, la santidad de Dios. Vamos a leer en Levítico capítulo 19, versículo 2. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Oremos a Dios. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, su palabra es bendita, Señor, y le pedimos por favor que bendiga poderosamente nuestras vidas por medio del poder de la palabra. Que la palabra que hoy estaremos compartiendo toque profundamente la conciencia y el espíritu humano de cada uno de nosotros, y que por la revelación del Espíritu podamos conocer sobre la santidad de su ser. Háblanos, enséñanos, revélanos tu santidad, danos de tu santidad y ayúdanos a vivir en santidad para poder estar en comunión eterna contigo, ya que nada inmundo entrará en su presencia y sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Padre, porque tú lo haces por amor a nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar en esta hora de la tarde con la predicación que hemos titulado La Santidad de Dios. Este mensaje es parte de la serie titulada El conocimiento del Dios verdadero. Pero en esta ocasión estaremos meditando sobre el atributo de la santidad de Dios. Entender y discernir la santidad de Dios debe de capacitarnos para saber relacionarnos correctamente con Dios. Hablar de la santidad de Dios sinceramente no es fácil, ni para el predicador más experimentado, porque entrar en detalles de lo más sublime, de lo más excelso del ser de Dios, produce en nosotros una sensación de vileza e impotencia en nosotros los seres humanos por la conciencia de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos delante de Dios. Como raza humana hemos caído desde el huerto del Edén, venimos arrastrando esa naturaleza pecaminosa, y hablar de la santidad de Dios, algo tan glorioso, algo tan santo, algo tan perfecto, tan sublime, tan profundo, tan alto, la verdad nos pone en nuestro lugar, nos hace conscientes de quiénes somos delante de Dios. Podemos hablar de muchos aspectos del ser de Dios, pero hablar de su santidad es más complicado por el problema del pecado que hay en nosotros. Aún así, con mucho esfuerzo, temor y reverencia, tenemos que enseñar al pueblo de Dios lo que Dios mismo ha revelado de su santidad. Para la iglesia, conocer bíblicamente la santidad de Dios es importante e indispensable, ya que se ha levantado una generación de creyentes modernos, liberales, que piensan que pueden convivir con Dios y convivir con lo pecaminoso del mundo al mismo tiempo. Creyentes mundanos considerándose cristianos, gente que no ha nacido de nuevo, creyentes que nunca han experimentado una verdadera conversión, creyéndose santos de Dios, gente impía dentro de la iglesia que solamente está arrepentida, pero no convertida de verdad, creyéndose que son santos de Dios, gente inmunda creyendo ir al cielo a vivir eternamente en la santidad de Dios, cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hace mucha falta entre la iglesia tener una clara conciencia de la santidad de Dios. Mucha gente considerándose hijos e hijas de Dios, pero con el corazón lleno de inmoralidad sexual, viviendo en fornicación, viviendo en unión libre, viviendo, hermanos, en cuanta acción pecaminosa, creyendo ir al cielo, pasando por alto lo que Dios mismo ha revelado de la eternidad con Él. Dios ha revelado en las sagradas escrituras que sin santidad nadie verá su rostro. Escrito está en Hebreos 2:14 que sin santidad
nadie verá al Señor. Muchos creyentes no están tomando en serio esta tremenda advertencia de parte de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad de los creyentes para Dios es la demanda más grande y amplia en las Sagradas Escrituras. El fundamento de esta exigencia es la santidad de Dios, la esencia pura de su ser. Al pensar en la santidad de Dios, tenemos que imaginar la absoluta pureza, no solo en propósito e intención, sino también en acción, y lo que es aún más maravilloso, en esencia. Por ello, las Sagradas Escrituras señalan que solo Dios y únicamente Dios es santo. A continuación voy a leer 3 versículos de la Sagrada Escritura que revelan, hermanos, la santidad del ser de Dios. Éxodo 15:11 dice: ¿Quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Esto significa que Dios es incomparable en su santidad. También en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Yahvé, porque no hay ninguno fuera de ti. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a mirar también allá en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. En las Sagradas Escrituras a Dios es el único que se le llama el santo en el sentido de absoluta pureza, expresando la esencia más pura de su ser. Hay 2 palabras en la Biblia que expresan conceptualmente la santidad de Dios: la palabra santo y la palabra santísimo. Vamos a mirar la palabra santo de la raíz etimológica hebrea y también su raíz etimológica en griego. La palabra santo dice que Dios es santo. Esa palabra es única y exclusiva para Dios en las Sagradas Escrituras, sobre todo en la revelación del Antiguo Testamento. Dios ha dicho de sí mismo: porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Esta palabra santo se traduce de la palabra hebrea kadosh. Su equivalente es la palabra griega hagios, que significa santo, sagrado, lo más puro, sin pecado, sin culpa. Otro significado secundario de la palabra griega hagios, de donde se traduce santo, es, hermanos, el significado como algo terrible, expresando aquello imposible de ver a la vista y al sentir humano. La segunda palabra que expresa la santidad de Dios es santísimo. En las Sagradas Escrituras este calificativo es único y exclusivo de Dios. Por naturaleza y esencia, Dios es el único ser por excelencia y perfección santísimo. Otras expresiones de la santidad de Dios son reveladas en las Escrituras con las siguientes frases: fuego consumidor y llamas eternas. También la santidad de Dios, la totalidad de la pureza, la perfección y la plenitud y la profundidad de la santidad de Dios se revela con las siguientes frases: fuego consumidor y llamas eternas. Estas 2 expresiones bíblicas, al usarse la palabra fuego, no se está refiriendo al fuego de condenación, no se refiere al fuego del infierno, sino que se refiere a la perfección de la santidad de Dios. Estas 2 expresiones, fuego consumidor y llamas eternas, las encontramos en Isaías capítulo 33, versículo 14. Escuche por favor: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobreescogió a los hipócritas. Ahora ponga atención en la siguiente frase: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Humanamente, ¿quién de los hombres, de los seres humanos, la raza caída, pecaminosa, en desgracia, quién de nosotros humanamente por sí mismo podrá morar con el fuego consumidor? Aquí el calificativo de fuego consumidor se aplica a Dios perfectamente en su santidad.
Su santidad se revela, se expresa como fuego consumidor. La segunda palabra, frase interrogante de este versículo es: ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Las llamas eternas se aplica a la santidad de Dios y todo lo relacionado con su trono, hermanos, cubierto de santidad, simbólicamente expresado con el fuego ardiente. Fuego consumidor y llamas externas expresan en este texto de Isaías 33:14, repito: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fuego consumidor y llamas externas, expresando la profundidad y la plenitud de la santidad de Dios. Esta es una de las revelaciones más impresionantes, terribles de la santidad de Dios. Dios en su santidad es como fuego consumidor y como llamas eternas. Esto es una revelación de la ardiente santidad de Dios. Por ello Dios, en la revelación que tuvo con Moisés allá en el monte Sinaí, Dios se manifestó como fuego en la zarza. Éxodo capítulo 3, versículo 2. La palabra del Señor dice que era un fuego, hermanos, sobre la zarza, y la zarza no se consumía. Y el fuego es figura de la máxima expresión de la santidad de nuestro Dios. La santidad de Dios se ha revelado como fuego en muchas partes de las Escrituras. Los seres encargados de ministrar la santidad de Dios son seres de fuego llamados serafines. Todo lo relacionado con la santidad de Dios es expresada en fuego. Fuego santificador, fuego purificador, el fuego de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Para nuestra comprensión, a manera de definición, la santidad de Dios es la perfección divina de su ser, la cualidad de ser limpio y puro por naturaleza y esencia, sin relación a nada pecaminoso, nada inmundo. La santidad es la excelencia de la naturaleza divina. Dios es santo, puro, apartado de todo mal. Ahora, la santidad no es algo, es Dios mismo en esencia. Voy a mencionar algunos aspectos importantes que ayudarán a conocer un poco más la santidad de Dios. La santidad de Dios en comparación con su creación, con sus criaturas. Dios es completamente santo, único en esencia por naturaleza. La santidad de Dios en comparación a sus ángeles, la santidad de Dios es perfecta. Las criaturas celestiales, en parte de las criaturas angelicales, fue encontrado pecado. Job 4:18 dice: he aquí, en sus siervos no confía, notó necedad en sus ángeles. Solamente Dios es santo. Los cielos aún no son limpios delante de él por la corrupción del universo. Ahí en Job capítulo 15, versículo 15 dice: he aquí, en sus santos no confía, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Que tan santo es Dios que aún los cielos no son limpios delante de él. Ahora, en relación a nosotros los seres humanos, la Biblia dice que el ser humano es vil delante de su presencia. Ahí mismo Job 15:16 dice: cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Terrible la condición de nosotros los seres humanos. Hermanos, Dios dice que el hombre en su estado natural es abominable, es una criatura vil que bebe la iniquidad como agua. Ahora, en relación a la tierra fue puesta en maldición por causa del pecado. La tierra no es limpia delante de Dios. Ahora, en relación a la creación fue sujeta a corrupción y esclavitud. No está exenta de pecado, está hundida, esclavizada por la maldición, por la corrupción, por causa del pecado. Esto significa que solamente Dios es santo en el universo. No hay otro ser tan santo, tan limpio, tan perfecto como nuestro Padre Yahvé. Solo Dios es el único ser que desde la eternidad
hasta la eternidad ha sido, es y será santo para siempre. Dios habita en las alturas y en la santidad, encumbrado sin ningún tipo de maldad o pecado. Y precisamente por la santidad que posee como un atributo de su naturaleza, de su propia esencia, Él aborrece el pecado y abomina toda clase de maldad. Sus ojos son demasiado puros para ver el mal. Dios desprecia todo pecado, aborrece toda forma de pecado, sea grande o pequeño, porque toda clase de pecado es maldad, impureza, suciedad, contaminación, corrupción delante de sus ojos. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. A causa de un pecado, Dios desterró para siempre a nuestros padres en el huerto del Edén. Por un pecado, hermanos, que cometió Moisés de desobediencia, fue excluido de la tierra de Canaán a causa de ese pecado de desobediencia. Por un pecado en el criado de Eliseo, hermanos, su criado fue castigado con lepra de maldición, él y toda su descendencia. Por el pecado de la avaricia en el dinero, Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. Y el tiempo no alcanzaría, hermanos, para hacer una lista enorme de todos los pecados que Dios condenó y aplicó juicio y disciplina en el momento en el Antiguo Testamento, porque hubieron hombres atrevidos que violentaron la santidad de Dios, se levantaron contra la santidad de Dios y fueron castigados por una sola acción pecaminosa. Muchos perdieron la vida. Acuérdense de los hijos del sumo sacerdote Aarón, Abiú, hermanos, que entraron borrachos al santuario y prendieron fuego extraño, y fuego de Dios, hermanos, salió de ellos y los consumió. Todo aquello, hermanos, que se levanta contra las cosas sagradas, contra la iglesia, todo lo que se levanta, todo lo que provoca mal uso a lo santo, a lo sagrado de Dios, es iniquidad, hermanos, y violenta la santidad de Dios. Vamos a mirar algunas citas en Habacuc capítulo 1 versículo 13. Mire lo que dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Salmo capítulo 5 del 4 al 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad, el malo no habitará junto a ti. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad, dice la palabra. Ninguna persona mala habitará junto a Dios. No puede habitar lo malo en la santidad de su presencia. Proverbios capítulo 3 versículo 32 dice: porque Yahvé abomina al perverso, pero su comunión íntima es con los rectos. Ahora hemos mencionado por la palabra que Dios es un Dios completamente santo, que no tolera el pecado en su misma presencia. Pero yo quiero hacer una pregunta a la conciencia. Dios es un Dios omnipresente. Su presencia está sobre todo el universo. Y como un Dios tan santo, omnipresente, puede permitir y tolerar, interactuar el pecado dentro de la creación e interactuar con los seres humanos que también son corruptos en maldad y toda clase de pecaminosidad. ¿Cómo puede un Dios omnipresente, completamente santo, interactuar con un mundo completamente corrupto, lleno de maldad? Bueno, la respuesta a esta pregunta teológica, la respuesta sería que la interacción de Dios con su creación es por relación y comunión espiritual. En este sentido, Dios convive, habita en todo aquello que ha sido santificado por Él mismo. Nada inmundo puede entrar en comunión con Dios, pero todo aquello que ha sido santificado por Él y para Él puede disfrutar de su presencia y habitar en comunión y en santidad eterna. Por ello, aunque el mundo está lleno de pecado y de maldad, Dios puede convivir, habitar, interactuar con nosotros, porque fuimos santificados por Él y para Él.
la sangre de Cristo nos santifica, la palabra nos santifica, y al ser santificados por la sangre de Cristo y por el poder de la palabra, aunque estamos rodeados de un mundo lleno de pecado y tenemos un Dios completamente santo que no tiene nada que ver con el pecado, aún así puede interactuar, puede convivir y puede habitar en nosotros, porque fuimos santificados por la sangre poderosa de Cristo y por la palabra que nos santifica al recibirla, al aceptarla, al escucharla, al comerla. Bendito es el nombre del Señor. Qué glorioso que tenemos un Dios completamente santo y que ha provisto los medios para que, siendo pecadores, podamos entrar a una relación, hermanos, de santidad eterna con Él. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. En relación a nosotros, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, nuestra responsabilidad y actitud ante la santidad de Dios, voy a mencionar 3 aspectos que nos ayudarán a entender cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, cuál es nuestra responsabilidad y la actitud que debemos de tomar ante la santidad de Dios. Gloria a Dios. Aspecto número 1, la santidad de Dios debe ser la razón de temor, respeto y reverencia ante su presencia. En Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor, expresando la plenitud de la santidad de Dios. La santidad de Dios debe despertar en nosotros un temor reverente, no olvidando que Él es fuego consumidor. Y por esta poderosa razón, santificarnos siempre para vivir en comunión con Él. No es cualquier persona a quien acudimos, es ante el santo Dios. No es ante cualquier presencia que nos presentamos, es a la santidad de su presencia, es ante el fuego consumidor, demasiado santo para llegar de manera imprudente, de manera irreverente, demasiado grande Dios, hermanos, completamente grande, perfecto, santo, demasiado grande, demasiado sublime para llamarle tú. Por ello, de manera personal, desde hace mucho tiempo aprendí a llamarle usted. Demasiado santo y sublime para entrar, hermanos, con una actitud irreverente hacia su nombre, hacia su presencia. Por eso, en lo personal, hermanos, por cuestión de honra, de respeto, de temor y de reverencia a su presencia y a su ser, desde hace mucho tiempo aprendí a decirle Yahvé. Por eso usted escucha que en cada predicación, en cada comentario, en cada palabra comentada pongo Yahvé, porque es asunto de honor, santidad, respeto, honra y reverencia a nuestro Dios. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Es la recomendación que la palabra y el Espíritu Santo nos da a nosotros los creyentes. Salmo 89, 7 dice: Dios terrible en la grande congregación de los santos, formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. En el Salmo 99, 5 dice: exalzad a Yahvé nuestro Dios, inclinaos al estrado de sus pies. Aquí la recomendación es que cuando nos presentemos en la presencia de Dios, hermanos, de preferencia, la actitud humilde de temor y reverencia, de respeto y de honor hacia la santidad de Dios, el Espíritu Santo dice: postraos, inclinaos al estrado de sus pies. Sí, al estrado de sus pies es la postura más humilde de venir postrados de rodilla.
Cuando Moisés se acercaba a la zarza ardiente, Dios le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Moisés, el siervo de Dios, se postró al estar consciente de la santidad de Dios. Todos los cristianos, todos los creyentes, hermanos, todos los hombres de la Biblia, aquellos santos varones de la antigüedad, hermanos, que fueron expuestos a la santidad de Dios, hermanos, todos ellos tomaban una actitud de reverencia, postrándose ante la presencia de Dios. Hoy muchos cristianos, la mayoría de los creyentes, no están conscientes de la santidad de Dios. He visto, hermanos, personalmente algunos cristianos que cuando vienen a la presencia de Dios para adorarlo, para exaltarlo, en una reunión de un culto de domingo, en una reunión de hermanos de adoración y alabanza, en lugar de entrar con reverencia, Padre mío, en lugar de entrar a su presencia reconociéndolo que Él es Dios, que Él es santo, y venir con una actitud, mi hermano, de reverencia, postrándose ante los altares, hermanos, se quedan en las sillas sentados, y algunos todavía tienen la osadía, hermanos, de orar sentados en las sillas, como que si estuvieran, hermanos, enfermos, como que si estuvieran discapacitados o minusválidos. Hermanos, yo sé y entiendo que una persona que está enferma quizá no pueda arrodillarse. Alguna persona que tenga, algún creyente que tenga problemas de salud, probablemente, hermanos, se acepta. Es válido que ore sentado en una silla dentro de un templo, pero aquel que viene completo, con sus piernas, con sus pies, con sus brazos, sano, entero, ¿por qué no entrar a su presencia, hermanos, y postrarnos ante el estrado de sus pies? Hoy los creyentes, hermanos, han perdido la reverencia en los cultos de oración, en las reuniones de oración. Muchos flojos, perezosos, irreverentes, hermanos, prefieren orar sentadotes en la silla que tirarse al suelo de rodillas, clamando, hermanos, implorando a Dios en su santidad. Bendito es el nombre del Señor. Otros, al anochecer, antes de dormir, en lugar de postrarse, hermanos, de rodillas en sus habitaciones, oran en la cama. Hermanos, no se postran de rodillas ante la presencia de Dios. En unas congregaciones ya ni altares hay, porque se perdió la reverencia a la santidad de Dios. Ya no hay altares, hermanos. En la Biblia, todos los creyentes que fueron confrontados y expuestos a la santidad de su presencia, todos ellos, la mayoría, caían de rodillas con el rostro en la tierra, en suma reverencia ante la santidad de Dios. Era común en nuestros tiempos, cuando Dios era el centro de la adoración, arrodillarse en los altares, sacudirse y temblar y llorar y transpirar y llorar con dolor por la convicción de pecado, al tener la conciencia de acercarse ante un Dios completamente santo. Qué tiempos aquellos cuando nuestros abuelos, tatarabuelos, hermanos, en su ignorancia tenían más reverencia a la santidad de Dios, y cuando entraban al templo, lo primero que hacían, hermanos, era venirse derechito a los altares a llorar, a adorar, a exaltar, a reconocer la grandeza de la santidad de Dios. Hoy ya no se mira eso en los templos. Bendito es el nombre del Señor. Ya no se mira eso en los templos, porque el Dios que se está predicando, hermanos, ya no se predica como el Dios santo, eterno, terrible. Bendito es el nombre del Señor. Hoy se predica un Dios que todo lo pasa, que todo lo tolera, un Dios de todo, de mucho amor, pero menos de santidad, menos como el Dios terrible, fuego consumidor y llamas eternas. Por ello se ha perdido el temor y la reverencia y el respeto en muchos grupos religiosos, sobre todo en las iglesias modernas, libertinas y mundanas, donde la gente ya no ora de rodilla en reverencia a la santidad de su presencia. Esta es la verdad de la actitud tan irreverente que hay dentro de las iglesias hoy en día. Cristianos orando y con el chicle masticando. Qué falta de respeto, qué irreverencia a la presencia del Señor.
Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos haga entender la santidad de su nombre. Bendito y santo es mi Señor para siempre. El Dios que la inmensa mayoría de los que profesan ahora, los que se consideran cristianos, es como un anciano indulgente, quien, aunque no les comparta disimuladamente, benignamente la imprudencia de sus pecados, como quiera los sigue amando. Pero la palabra de Dios dice que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad y que Dios está irado todos los días con el impío. Esta es la verdad de la palabra. Al pueblo de Israel se le demandó completa santidad para vivir en relación de pacto con Dios. 2 días en completa santificación para que pudieran acercarse y mirar de lejos la santidad de la presencia de Dios que descendería al monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19 versículo 10 al 12 dice: y Yahvé dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahvé descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, no lo toquéis, no toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. En el antiguo pacto, todo el irreverente que osaba de manera imprudente presentarse ante la santidad de Dios caía muerto. No podía estar en pie ante la presencia de aquel que la Biblia lo muestra, lo revela como fuego consumidor, como llamas eternas. A causa de la santidad extrema en el monte Sinaí, todo el monte cubierto de la santidad de Dios, Dios ordenó que el pueblo se santificara y que no traspasara el límite, porque iban a caer muertos. Bendito es el nombre del Señor. El llamado a santificarse era serio y contundente para todos los creyentes hebreos. Levíticos 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Yahvé vuestro Dios soy santo. La exigencia a santificarse no es menos para el creyente del nuevo pacto. El llamado es vivir en santidad para vivir en comunión eterna con Dios. A continuación voy a mencionar y voy a leer algunas citas bíblicas en el nuevo pacto, donde al creyente ahora, parte de la iglesia del nuevo pacto, los creyentes de ahora, hermanos, se nos exige también vivir en santidad. Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De este texto quiero mencionar y quiero que usted comprenda que la santificación es un asunto previo a la vida eterna. La santificación es primero y la vida eterna vendrá como resultado de esa vida de santificación. Si no hay santificación en nosotros, no habrá vida eterna. Imposible que podamos vivir eternamente en la santidad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Iglesia, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amado hermano en Cristo, hermano, hermana, pastor, siervo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación, de toda inmoralidad, de toda cosa mala, sucia, pecaminosa a los ojos de Dios. La santificación, hermanos, implica vivir en el temor de Dios, aborreciendo lo que Dios aborrece y amando lo que Dios ama. Ahora, muchos creyentes piensan que la santificación implica únicamente no practicar las cosas inmorales, pero
pasan por alto u omiten que también la santificación tiene que ver con tener un corazón limpio, un corazón puro, donde no exista odio, donde no exista rencor, donde no exista celo, donde no exista amargura, donde no exista envidia, donde no exista nada pecaminoso, tanto como algo tan pequeño como la mentira, algo tan grande como el adulterio. Nada pecaminoso, grande o pequeño, sea por parte de algo inmoral, de la inmoralidad sexual o de problemas de sentimientos, raíces de sentimientos como la ira, el coraje, la envidia, el pleito y todo lo demás. Todo ello, hermanos, implica la santificación. El compromiso del creyente para con la santidad de Dios es su vida en santificación. Santificación, la cualidad de ser limpio, puro y santo, dedicado, consagrado, apartado para Dios en cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una santificación completa, integral, internamente, externamente, hermanos, como testimonio de que realmente hemos cambiado y que estamos consagrados en cuerpo, alma y espíritu para el Señor. Hermanos, solo el fuego puede permanecer con el fuego. Solo lo santo puede permanecer con lo santo. De ahí la importancia de llenarnos del fuego santo del Espíritu para habitar en el fuego santo de la santidad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aspecto número 2, la santidad de Dios debe ser la razón de nuestra adoración y alabanza. En Isaías capítulo 6, 2 y 3 dice, por encima de él, es decir, la visión de Dios, por encima de Dios, habían serafines, seres de fuego, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los serafines que se mencionan aquí en relación a la santidad de Dios son criaturas de fuego, ministros celestiales, espirituales, encargados de ministrar adoración y alabanza a la santidad de Dios. Con sus alas cubren sus rostros expresando reverencia, santidad a Dios. También cubrían sus pies expresando humildad a la santidad de Dios. Con sus voces pronuncian santo, 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 adoración y alabanza a la santidad de Dios, proclamando siempre y exaltando con sus voces la bendita santidad de Dios. En las sagradas escrituras, sobre todo en la revelación del Antiguo Testamento, la alabanza y la adoración a Dios en muchos textos de la Biblia gira en torno a la santidad de Dios. La santidad de Dios fue la inspiración de muchos salmistas en el Antiguo Testamento. Salmo 22:3 dice, solo tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Salmo 34 dice, cantad a Yahvé, vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Salmo 99, versículo 3, 5 y 9 dice, alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Exaltad a Yahvé nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Yahvé nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Yahvé nuestro Dios es santo. Varias veces se repite que Dios es santo, 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 santo. Hermanos, por la santidad de Dios debemos de adorarle, debemos de exaltarle, debemos de glorificarle, debemos de postrarnos en reverencia, en adoración. Hermanos, en la antigüedad
Dios instituyó a algunos que cantasen a Yahvé y alabasen en la hermosura de su santidad. Mire que esta palabra me impresiona de manera personal. La Biblia dice que la hermosura de su santidad, o sea que la santidad es el aspecto más hermoso de la esencia del ser de Dios. La santidad es aquel aspecto más hermoso, más bello de nuestro Dios. Escuchen lo que les voy a enseñar. El poder es la mano de Dios y el brazo de Dios. La omnisciencia son los ojos de Dios. La misericordia es el corazón de Dios. La eternidad es la duración de Dios. Pero la santidad es su hermosura. Qué tan bello es Dios. Qué tan hermoso es Dios. Qué tan bonito es Dios. Hermanos, que lo más hermoso de su ser es la santidad. La santidad de Dios tiene que ser una fuente de inspiración para una vida rendida en adoración y alabanza. Hermanos, el trono de la santidad de Dios está rodeado eternamente de alabanza y adoración. Eternamente alabanza y adoración. Millones y millones de ángeles, hermanos, los serafines, los querubines y muchas criaturas celestiales, espirituales, angelicales, hermanos, continuamente pronuncian alabanza, exaltando la santidad de Dios. En el cielo, hermanos, el motivo de la alabanza, el motivo de la adoración es la santidad de Dios. En el cielo, la fuerza de la alabanza, la fuerza de la adoración es la santidad de Dios. En la tierra, en la iglesia, la fuente de alabanza y de adoración tiene que ser la santidad de Dios. En la iglesia, en la tierra, el propósito de la alabanza, el propósito de la adoración tiene que ser la santidad de Dios. En el cristiano, en el creyente, en cada uno de nosotros, el propósito de la alabanza y la adoración tiene que ser la santidad de Dios. En lo profundo de tu espíritu, en lo profundo de mi espíritu, el motivo de la alabanza y de la adoración de mi alma, de mi ser para Él, tiene que ser, hermanos, la santidad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. En el Salmo 99:3, escuche por favor lo que dice: alaben tu nombre grande y temible, expresando la santidad de Dios. Él es santo y la gloria del Rey ama al juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Yahvé nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Así que, mi hermano, hay un motivo grande para adorarle, su santidad. Hay un motivo contundente para cantarle, su santidad. Hay un motivo contundente para cada mañana, cada día, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, adorarle. Su santidad es el motivo más grande, la hermosura de su santidad. Elogia a Dios con alabanza, elogia la santidad de Dios con tu alabanza, elogia la santidad de Dios con tu cantar, elogia la santidad de Dios con tu adoración. Bendito es el nombre del Señor. Aspecto número 3, la santidad de Dios debe de ser el estándar de vida para todos nosotros los hijos de Dios. Ahora voy a explicar esto porque estoy usando la palabra estándar. La santidad de Dios debe de ser el estándar para nosotros. Ahora, ¿en qué forma? No en la forma divina, no en la forma espiritual y eterna de Dios, porque Dios es absolutamente santo y nosotros nunca, humanamente, terrenalmente, pudiéramos llegar a ese estándar de la santidad absoluta de Dios. Pero cuando me refiero al estándar de la santidad de Dios, me estoy refiriendo al ejemplo de vida, de santidad, de pureza que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Dios en forma de hombre,
en la persona de Cristo, el hombre más santo que caminó entre los hombres en Jerusalén, en esta tierra. La santidad de Dios provee el patrón para que su pueblo lo imite. De hecho, Él ordena que seamos santos, porque Él, nuestro Señor, es santo. Levítico 19:2 así lo expresa. A los creyentes del primer pacto se les demandó una vida de completa santidad, con el propósito de llegar a ser una nación de reyes y sacerdotes. Se les dijo, se les prometió que por causa de la santidad llegarían a ser una nación de reyes y un reino de sacerdotes y nación santa. Ahí en Éxodo capítulo 19 del 4 al 5. Los creyentes del nuevo pacto, nosotros también tenemos que buscar la santidad, vivir en santidad, porque sin ella nadie podrá ver el Señor. Ahora también podemos buscar voluntariamente la santidad de Dios, que es la manera más recomendable, voluntariamente vivir en santidad, porque de lo contrario Dios ocupa el método de la disciplina para hacernos partícipes de su santidad si voluntariamente no queremos. En Hebreos capítulo 12 versículo 10 dice que Él tiene que poner disciplina cuando no queremos voluntariamente santificarnos, para que por medio de la disciplina podamos ser partícipes de su santidad. Hermano, yo le recomiendo que sea obediente, sea sabio, santifíquese voluntariamente. No espere que la vara de Dios lo meta en la santidad de Dios, de su ser. La Biblia dice en 2 de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oh, esta última frase está poderosa. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto significa que cuando caminamos en temor de Dios, la santidad se perfecciona en nosotros. A mayor temor de Dios en nuestro corazón, mayor santidad de Dios habrá en nosotros. El problema es cuando el creyente pierde el temor de Dios. Cuando el creyente pierde el temor de Dios, el creyente se torna inmundo. El creyente se va a la inmundicia. A nivel iglesia, cuando la iglesia pierde el temor de Dios, la iglesia se contamina. A nivel ministerial, a nivel de ministerio, cuando los líderes, cuando el pastor pierde el temor de Dios, la iglesia se pervierte, la iglesia se deprava, la iglesia se corrompe. Por eso muchas iglesias que antes eran de sana doctrina, ahora están pervertidas y perdidas porque sus pastores y sus líderes perdieron el temor de Dios, porque en el temor de Dios se perfecciona la santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios 7:11. Dios quiere que la iglesia crezca hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. La obra presente de Cristo por la iglesia por medio de la palabra es para santificarla a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, limpia, santa, intachable, sin mancha y sin arruga. Efesios 5 del 26 al 27. Ahora, no solo los individuos tenemos que vivir en santidad de manera individual, sino también de manera corporativa como iglesia, viviendo en santidad, como hijos de Dios, de un Dios santo, de un Padre santo. Nuestra calidad de vida en pureza y santificación debe de estar a la altura de la revelación de la santidad de nuestro Dios. La santidad le corresponde a los hijos de un Dios extremadamente santo. Así que, mi hermano, el estándar de vida en el reino de Dios es
santidad, el estándar de vida que nos marcó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dios en forma de hombre, un hombre completamente santo, limpio de todo pecado, de toda maldad. ¿Cómo lo lograremos ahora? La sangre de Cristo derramada sobre nosotros, el poder de la palabra. Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hermanos, cuando la palabra entra de verdad en nosotros, la palabra te limpia, la palabra te purifica, la palabra te hace santo para la gloria de Dios. A manera de conclusión, como aquel que nos llamó es santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Santos en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1 del 15 al 16. Así pues, por cuanto solo Dios es la fuente y manantial de la santidad, busquemos la santidad en Él. Que nuestra oración diaria sea que el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene por una iglesia limpia, santa. Cristo viene a levantar y tomará a creyentes santos que se han consagrado, dedicado para Él y que han roto con el mundo, con el pecado, con la maldad, con los deleites y con toda la carnalidad. Hermanos, es tiempo de vivir en santidad. Cristo viene pronto. Mis amados hermanos, de mi parte es todo. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua, compartiendo la palabra del Señor para la edificación de toda la iglesia y de todos ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Saludos, salud y bendiciones. Hasta la próxima.